bien que utilizaron, voy a pasar a mostrar cómo realicé el ejercicio de la actividad práctica número 1 de Programación Imperativa. Bueno, primero vamos a ir viendo las funciones para luego ver el programa principal. Esta función de tipo string, llamada minúscula, recibimos una string por parámetro. Lo que hacemos es recorrer carácter a carácter haciendo el mismo, convirtiéndolo en minúscula. Después tenemos otra función de tipo string llamada mayúscula, que también recibe una string por parámetro. Después esta función es primer carácter del string lo va a hacer mayúscula, y después vamos a recorrer todo el string que resta, evaluando si el carácter a carácter si son iguales a un espacio, que es el char 32 sería un espacio en código ASCII. Bueno, lo voy a seguir evaluando si es espacio o no. Si es espacio, al siguiente carácter lo va a hacer mayúscula y se va a parar sobre ese carácter para luego seguir con los demás. En el caso que no sea un espacio, lo que va a hacer va a hacerlo minúscula para que se complete la notación. Después tenemos un string, una función también de tipo string para armar el DNI institucional. Esta función recibe tres parámetros: nombre, apellido y DNI. El DNI, usted por hacer string va a tener, se me ocurrió sustraer los últimos tres dígitos más fácil con la función subtract. Bueno, primero escribamos la variable main dentro de la función, que es la que va a retornar, ¿no? Va a retornar el main. Al mail le vamos a inicializar con el primer carácter del nombre, después le vamos a concatenar el apellido y después vamos a concatenar el DNI sustrayéndole solamente los últimos tres dígitos, para luego así concatenar el resto del cuerpo en el institucional, que sería la unidad unidad.unnoba.lugar, y esta función vamos a retornar el mail. Bueno, pasamos a la siguiente función, que es una función de tipo booleana, que lo que va a hacer va a evaluar el año, recibiendo un int por parámetro. Primero tenemos una variable booleana de tipo falsa. Lo que va a hacer esta variable va a evaluar si el año, si el parámetro es bisiesto o no es bisiesto. Si es bisiesto, va a entrar en este número y va a transformar a la variable en verdadera. Y no va a devolver esta variable. La variable no sea bisiesto, no va a entrar acá y va a seguir siendo falsa. Después tenemos una función de tipo i, que lo que va a hacer es evaluar el mes, recibiendo el mes como parámetro. Lo que quise hacer con esta función es dividir en bloques los meses, dado que inicialice una variable en 0, porque únicamente el único mes que está solo, digamos, en cuanto a días, febrero, va a ser 28 29, dependiendo del año. Después tenemos todos los meses que tienen 31 días, la puse en 1, y todos los meses que tienen 30 días, la puse en 2. Retornamos el bloque de mes, donde estaría, donde podríamos evaluar la cantidad de días. Ahora vamos a ver. Bueno, primero elegí el bucle de while para ir evaluando vuelta a vuelta de la opción, el char opción, que la tenemos acá, la variable char opción, sea distinta de D. Entonces, mientras el usuario no visite la D para salir, el programa se va a seguir ejecutando constantemente. Primero imprimimos el menú, bien prolijo, con un espacio en cada uno de ellos. Después imprimimos la
para que elija una opción, que esa opción la guardamos dentro de la variable ya hecha. Lo que hacemos acá es hacer la mayúscula, dado que elegí poner en el switch todos los casos con mayúscula, para que siempre ingresada minúscula y ingresada mayúscula siempre entre el caso elegido. Bueno, una vez que elegimos la opción, vamos al switch, donde según la opción que se digite, vamos a ver en caso A. En caso A creamos una variable de tipo string, llamada nombre y apellido, donde el usuario, se la pedimos al usuario que ingrese su nombre y su apellido, y la guardamos dentro de la variable. Bueno, después de pedir que el usuario digite su nombre y apellido, simplemente ingresamos, imprimimos en pantalla el dato ingresado, llamando a la función mayúscula para que lo retorne a la variable en notación camello. Nosotros llamamos la variable string en notación camello. Bueno, en el caso B, lo que tenemos que hacer es armar una institución. Ingresamos, creamos tres variables, un nombre, apellido y DNI, pidiendo al usuario que ingrese el nombre, ingrese el apellido, ingrese el DNI, guardando sus respectivas variables cada una. Lo que hacemos acá, el nombre y el apellido, llamando a la función minúscula, pasando toda la variable minúscula, dado que el usuario la puede ingresar con mayúscula o algo rara, entonces simplemente la pasamos toda a minúscula para que quede correcto. Y después simplemente imprimimos en pantalla en institucional, llamando a la función institucional, pasando los tres parámetros, nombre, apellido y DNI, y nos vamos a devolver el email. Caso C fue el que más me costó, bastante largo, a mi gusto. Me hubiera gustado poderlo modularizar un poco más, pero no se me ocurre otra manera de que funcione correctamente. Primero creamos cuatro variables, un tipo int, una para el parámetro recibido por el ingresado por el usuario, una para sacar el año, el mes y el día, y ahora creamos una variable booleana bisiesto y la inicializo en falso. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser pedirle al usuario que digite la fecha de nacimiento en el formato año, mes, día. Después con ese formato vamos a ir separando el día, el mes y el año, para que se guarde cada uno su respectiva variable. Lo que vamos a hacer es evaluar la variable, vamos a guardar el año y lo vamos a guardar en bisiesto. Con esta función recordemos que lo que me devolvía era verdadero si el año era bisiesto y falso si el año no lo era. Bueno, después vamos a ingresar en esta catarata de if, por así decirlo. Bueno, lo que voy a hacer primero para ver que el año sea correcto, los parámetros tengo de 30 y 2010, que puedo llegar a ser un estudiante, y que el mes también sea correcto, 31 y 2. Si estos dos datos son correctos, o sea, están dentro de los parámetros, para que salgan estos tres. Que bueno, lo que primero vamos a hacer, en el primer if, vamos a evaluar si el mes, el retorno de la función de evaluar mes, pasándole el mes por parámetros, nos devuelve que el mes es de 31 días, como habíamos dicho, el día 1 sería de 31 días. Entonces, si el mes es de 31 días, el día, lógicamente, debería estar entre 1 y 31. Siendo esto correcto, ingresaría y nos imprimiría la fecha ingresada. Lo mismo para el mes 2, al retorno de la función, si nos devuelve un 2, el día debería estar entre 1 y 30. Si las dos cosas son correctas, me imprimiría la fecha ingresada. En caso de que el mes sea febrero, en el único caso de que va a ingresar acá, va a ser cuando el mes no se modifique y sea febrero, quede en 0.
Entonces ahí vamos a evaluar la variable bisiesto llamada anteriormente, evaluada el año y guardado el bisiesto. Vamos a evaluar si es 1, o sea, si la variable tiene un true adentro, y la variable tiene un true adentro, entonces lógicamente el año va a ser bisiesto. Si el año va a ser bisiesto, ya debería estar entre 1 y 29. Lo mismo para el caso contrario, si el año no es bisiesto, o sea, si la variable bisiesto contiene un false, el día debería estar entre 1 y 28. Le puse un no, un operador lógico OR, para que sea una cosa correcta o la otra cosa correcta, una de las dos. En caso de que una de las dos sea correcta, nos va a imprimir la fecha. Cada respectivo es ingreso de la fecha no válida, para que en cada caso nos devuelva de vuelta al inicio. Bueno, después tenemos simplemente el caso de que el programa finalizó, obviamente con su break, como en cada caso. Break, break, break. Y un default, que en caso de que no se digite la opción, cualquiera de las 4 opciones, va a ser válida. Bueno, vamos a empezar el programa. Vamos a ingresar primero a, ingresamos el nombre y el archivo. El nombre nos devuelve la notación con ello. Vamos a ingresar en la para escribir un poquito más de prolijo, para ver que de todas maneras nos va a devolver la notación con ello. Ingresamos lo que ingresamos. La opción B nos debería pedir el nombre, el archivo y el DNI. Primero el nombre. Vamos a ingresar una majúscula para que tenga que hacerlo minúscula. Y nos devuelve en minúscula el primer carácter del nombre, el apellido completo, los últimos 3 dígitos en la institución incompleto. La opción C nos va a pedir el año. Vamos a ingresar primero una fecha válida, una fecha de nacimiento, para ver que nos ingresa una fecha correcta. Nos devuelve la fecha ingresada de manera correcta. Después vamos a ingresar una cantidad de números menor a 8, para decirle que la fecha no es válida, sí o sí va a tener que tener 8 dígitos, porque si no va a ingresar al 8. Vamos a empezar un año bisiesto, para ver que si ingresamos 29 nos devuelve correctamente la fecha. Y vamos a ingresar un año bisiesto para ver si nos tira error cuando queremos ingresar al día 29 en un año no bisiesto. Bueno, después tenemos que si ponemos un carácter diferente a alguna de las opciones, nos imprime nuevamente el menú porque la opción no es válida. Y bueno, y con la D finalizamos el programa. Y esto ha sido el programa que hice para la actividad 1